En este feriado de 3 días, que han ocurrido muchas cosas, le venía escuchando al profe. Una de las tantas cosas que han pasado es que simplemente la violencia no para. Y le venía escuchando la lectura de noticias al profe y claro, lo primero que pensaba es, primero obviamente en todo el dolor y la preocupación que genera, primero en las familias de las víctimas, todo este reguero de sangre en el que se ha convertido el país y que es una realidad que poco y nada ha cambiado desde el gobierno anterior y lo que va de este, ¿no? Pero también pensaba en algo que pude ver este fin de semana y que seguramente quienes tuvieron la oportunidad de salir de Quito lo habrán constatado. Um, Hasta hace unos cuantos meses o semanas atrás había bueno, el gobierno anterior, el gobierno de Lazo, nos dejó el país inundado de vallas con su campaña publicitaria de los famosos 900 días, ¿no? Ustedes recordarán que él, hacia el final de su gobierno, publicó un libro en el cual, el libro se titulaba así, ¿no? 900 días, en el cual relataba él todas las proezas que como presidente había cumplido, todas las cosas que había hecho, las obras que había construido, eh, todo lo bueno, buenísimo que fue el gobierno de Lazo estaba impreso en un libro que se llama 900 días, ¿no? Entonces eso dio origen a una campaña realmente invasiva de publicidad a lo largo y ancho de todo el país. Entonces habían publicidad del famoso libro de los 900 días, en donde destacaba la entrega de becas, lo de la desnutrición infantil, en fin. La novedad es que ya no hay la famosa campaña de los 900 días, sino que ahora todas esas bases han sido ágilmente borradas del mapa y lo que tenemos ahora es una campaña igualmente invasiva, pero que tiene que ver con el nuevo Ecuador, le hace nuevo Ecuador entre comillas, porque es ni más ni menos el mismo Ecuador que nos dejó Lazo. No hay, no encuentro yo, más allá de la forma en la que comunica uno y otro, en eso sí creo que hay que reconocerle que el gobierno del señor Noboa tiene un manejo comunicacional, si se quiere, algo más efectivo, lo que no quiere decir que sea positivo, ¿no? Porque la cosa es que está comunicando relativamente bien, pero otra cosa totalmente diferente es lo que la realidad nos dice de lo que pasa en este país. Entonces, en esta nueva campaña publicitaria invasiva por parte del gobierno y del presidente Noboa, vemos el nuevo Ecuador, entre comillas. Muchas de esas bases tienen fotografías, por cierto, del propio presidente Noboa, abrazando niños, abrazando mujeres. Hay otras bases en donde ustedes van a ver militares, policías, y hay una leyenda, una de las que acompaña estas bases, que es: hemos recuperado las cárceles. Unas vallas gigantescas, ¿no? En las carreteras. Hemos recuperado las cárceles. El Ecuador es más seguro. Y yo quiero hacerme eco y citar una de las declaraciones de la señora ministra del Interior, que es precisamente la funcionaria encargada de manejar el asunto de la seguridad en este país, cuando ella nos dijo que lo de la inseguridad es pura percepción. Yo, como reacción inmediata a su declaración absolutamente desafortunada y desatinada, les planteaba a ustedes también: ¿por qué no empezar a creer exactamente lo mismo de la tesis que nos quiere vender el gobierno a través de su millonaria campaña publicitaria? ¿No será que más bien la seguridad que nos quiere vender el gobierno a través de las propagandas, ya sea en las carreteras, en las redes sociales o en los medios de comunicación, es exactamente lo mismo? ¿No será que es pura percepción? Hemos recuperado las cárceles, dice una de las leyendas. Y puede ser que sea cierto,
Vamos, de entrada hay un hecho fundamental y es el reconocimiento por parte del Estado a través del gobierno nacional de que no tenía el Estado el control de las cárceles, punto uno, cosa inaudita, es decir, las cárceles eran gobernadas, manejadas, casi que administradas por las bandas delincuenciales y los grupos de crimen organizado. Hay un reconocimiento por parte del Estado, al decir hemos recuperado las cárceles, de que el Estado perdió el control de las cárceles, cosa que es, insisto, un asunto realmente inaudito. Han recuperado el control de las cárceles, pero, y yo les decía que venía escuchándole justamente al profe la lectura de noticias, la pregunta ahora es ¿cuándo van a recuperar el control de las calles? Pues, el control de las plazas, el control de los barrios, el control de las ciudades, de los cantones de este país. ¿Cuándo van a recuperar el control del país? Esa es la pregunta. Ya, dicen ellos, a través de una millonaria campaña publicitaria, mediante la cual han invadido de vallas todas las carreteras de este país, que han recuperado el control de las cárceles. Ok, perfecto. Si es que es eso verdad, porque el otro día encontraba una publicación en redes sociales del Ministerio de Defensa y del Ejército en donde hacían un recuento de todas las cosas que siguen encontrando a diario en las cárceles. ¿Cómo es que siguen ingresando armas, municiones, droga, dinero a las cárceles? Si ustedes nos dicen que han recuperado el control de las cárceles, ¿cómo es que todos los días en este país el reporte que nos dan es de que encontraron X cantidad de armas, de fusiles, de pistolas, de balas, de droga dentro de las cárceles? O sea, incluso esa tesis, incluso esa teoría termina siendo dudosa, dicho esto por los medios del propio gobierno, porque eso lo publica el Ministerio de Defensa, eso lo publica las Fuerzas Armadas. No me lo estoy inventando yo, eso está ahí en las redes sociales todos los días, ustedes son testigos además. Que ese es como el cuento de nunca acabar. Es todos los días encontrarnos el mismo tipo de publicaciones, con el mismo tipo de noticias, y las novedades son exactamente las mismas. O sea, ni siquiera es que son novedades, ¿no? Es más de lo mismo. Todos los días encuentran cosas en las cárceles, y la pregunta ahí es, ¿qué tipo de control tiene el Estado y el gobierno sobre las cárceles? Y todavía siguen metiendo de todo a las mismas, ¿no? Y a propósito de un mensaje que recibo por acá, y es verdad, le envío un saludo al querido doctor Francisco Herrera. Si no controlaban las cárceles antes, ¿cómo controlaban el ingreso de la comida? Lo cual ahora es motivo también de escándalo. Ya vemos que ahora el gobierno ha apuntado a la empresa que durante algunos años se ha encargado de brindar el servicio de alimentación, en este caso a los privados de libertad, pero no solamente ahí, porque también estaba encargada esta empresa del desayuno escolar. Y hoy va a estar el representante de esta empresa conversando con nosotros, así que vamos a preguntarle justamente, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la Fatoria o la Fatoría, que es como se llama esta empresa, una vez que el gobierno ha dicho, estos señores se han metido 171 millones de dólares por contratos durante tantos años brindando el servicio de alimentación a las cárceles, pero además acusando a esta empresa de haber casi que operado y trabajado durante todos estos años para el crimen organizado, diciendo que son ellos precisamente los que metían todos estos artefactos, droga, armas, etcétera, a las cárceles. Entonces vamos a preguntarles qué tan cierto es esto. Porque lo último que se ha visto, por ejemplo, es que hubo un par de militares que intentaron ingresar algún artículo dentro de las cárceles. Entonces vamos a preguntarle cuál es la versión de la empresa. Ya sabemos cuál es la versión del gobierno y qué es lo que ha acusado el gobierno a esta empresa de supuestamente hacer durante estos años, ¿no? Pero yo les manifestaba, según esta campaña millonaria del gobierno, hemos recuperado el control de las cárceles. Bueno, ¿y ahora cuándo van a recuperar el control de las calles del país? De las carreteras, de las plazas, de los parques, de los barrios, de las ciudades y los cantones de este país. La nota que daba lectura el profe hablaba de que solo en este feriado
Nuevamente, así como ocurrió en el de Semana Santa, donde hubo muchas más muertes, 137 en ese entonces, ahora 17 muertes violentas se registraron en Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Y leía el profe, provincia por provincia, cómo habían ocurrido cada uno de estos acontecimientos violentos. Aparte, noticias que recogen otros medios nacionales. Esta nota del portal digital de nuestra estación, de Radio Pichincha. Al menos 17 muertes violentas se registraron en Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Ustedes le escucharon al profe. Sicariatos y atentados se reportaron en esas provincias durante el feriado del Día del Trabajo. Al menos 17 muertes violentas desde el 2 de mayo por el feriado del Día del Trabajo en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. En Manabí al menos este fin de semana y este feriado había sido terrorífico. Puerto Viejo, Mantin, Pedernales, los escenarios de los asesinatos. 12 casos de muertes violentas solo en estos 3 cantones de la provincia de Manabí. En Los Ríos, un militar, Daniel Oor, asesinado. Días atrás había publicado un video en redes sociales denunciando el avance de la delincuencia en Valencia. Fue víctima de sicariato la noche del sábado. Guayas, del 2 de mayo se registró un caso de sicariato en el sector La Floresta en Guayaquil. Santa Elena, los cuerpos de 2 mujeres fueron encontrados embalados. Y esta es una nota del portal digital Primicias. Porque van a decir, ya están Radio Pichincha, como siempre, llevando la contraria, criticando por todo, ¿no? Primicias. Durán superó a las ciudades más violentas del mundo en el 2023. El año pasado el cantón Durán, en la provincia del Guayas, registró una tasa de muertes violentas de 145.43 casos por cada 100.000 habitantes. 143 casos por cada 100.000 habitantes. Recuerden ustedes que la media nacional llegó a ser de 44.5 por cada 100.000 habitantes. Se trata de una cifra superior a la de ciudades mexicanas como Colima y Ciudad Obregón. Ahora mismo en el 2023 eran las más violentas del mundo, ahora superadas por Durán. Sucesivos estados de excepción en el cantón han sido insuficientes para frenar la violencia desde el 2022. Este año es el distrito con más homicidios en el área metropolitana de Guayaquil y en el 2023 superó a las ciudades más violentas del mundo. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, publicó el 21 de febrero el ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo para poblaciones con más de 300.000 habitantes sin un conflicto bélico armado. El Distrito Metropolitano de Guayaquil se ubicó en el 8º lugar del ranking y subió 16 puestos respecto del 2022. Pero el Consejo tomó como referencia la población y los crímenes de los 3 cantones de la zona 8 de planificación, Guayaquil, Durán y San Borondón. Si se desagrega a Durán como una ciudad de más de 300.000 habitantes, incluible en el ranking, el cantón supera el nivel de violencia de las ciudades más sangrientas del planeta. Es decir, el cantón ferroviario se ubica por encima del primer lugar del ranking oficial. Durán registró una tasa de 145.43 crímenes por cada 100.000 habitantes en el 2023, mientras que Colima y Obregón en México, las ciudades más violentas según el Consejo, registraron tasas respectivas de homicidios de 140 y 117 casos de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es decir, Durán está muy por encima de estas 2 ciudades mexicanas que antes eran las que encabezaban el ranking de las ciudades más violentas del mundo. Ahí tenemos a una de nuestras ciudades, a uno de nuestros cantones, Durán, encabezando la lista de las ciudades más violentas del planeta. El vertiginoso ascenso de Durán se explica también por la disminución de la violencia en ciudades como Colima y Zamora. En el ranking anterior, estas poblaciones mexicanas se registraban tasas de entre 177 y 181 casos de muertes violentas, es decir, sí han bajado el número de muertes de estas 2 ciudades mexicanas. En el primer mes y medio del 2024, Durán registró 6 veces más muertes violentas que el mismo periodo del 2023.
Estamos hablando ya del gobierno de Daniel Noboa. No se olviden que Noboa asumió funciones en noviembre del 2023. Y acá estamos hablando de enero y mediados de febrero del 2024, en donde Durán había registrado 6 veces más muertes violentas que el mismo periodo del 2023, esa etapa que estaba gobernado por Lasso, 72 crímenes al 19 de febrero. Eso es lo que había registrado Durán en los primeros días de este 2024. Sus niveles de criminalidad superan a los de los restantes 11 distritos en los vecinos Guayaquil y San Borondón en la zona 8. El estado de excepción decretado el 9 de enero del 2024 con la declaratoria de grupos terroristas y de conflicto armado interno no parece tener el mismo efecto en el cantón ferroviario que en los distritos más violentos de Guayaquil. El coronel Marco Narváez, subcomandante de policía de la zona 8, informó este jueves 22 de febrero que Durán registró un pico de 52 muertes semanales antes del estado de excepción, mientras que ahora registra una media de 10 asesinatos a la semana. Bueno, pues estos datos no son solo percepción, que digamos es lo que uno puede creer o crear en su imaginación después de ver, no sé, las redes sociales o las noticias. Estos son datos, y además son datos que seguramente, como nos lo explicaba el otro día alguno de los especialistas que consultábamos en este medio, no me acuerdo cuál fue, que nos decía, finalmente los académicos, los investigadores, la gente que estudia criminología, no se basa en los reportes de prensa o no se basa en el conteo que uno va haciendo en redes sociales. Se basan en la información que entrega la Policía Nacional. Y obviamente todos estos estudios, como el que por ejemplo ahora mismo ubica a Durán entre las ciudades más peligrosas del planeta, la más peligrosa del planeta, no está basada en percepciones ni está basada en recortes de prensa, ¿no? Que es en donde ahora el Estado sustenta sus decretos de estado de excepción, por ejemplo. No. Esto está basado en información oficial que es entregada por la Policía Nacional, que son además, en este caso, los encargados de llevar todo el registro de este tipo de acontecimientos lamentablemente violentos. Esto a la larga, digamos, afecta y mucho el asunto de la inseguridad. A propósito de un comentario de Raúl Morales en el chat, preguntémonos en general y en definitiva, todo este asunto que les acabo de relatar, ¿cuánto le termina afectando al país, por ejemplo, para promover o para tratar de ser un destino turístico? Durán no puede ser un destino turístico. No es precisamente un cantón que se precia de ser turístico. Peor todavía después de que los últimos gobiernos, como el de Moreno y Lasso, terminaron de aniquilar el proyecto del ferrocarril. Porque antes, con el ferrocarril, Durán era un destino. Ahora no, pues ya ni siquiera para eso es un destino Durán en este momento. Peor con los niveles de violencia que estamos viendo. Estamos hablando de un cantón de los más importantes de la provincia del Guayas, cantón donde además hay mucha industria, donde hay mucha empresa, donde hay mucha fábrica, ubicado en el puesto número 1 de las ciudades más violentas del mundo. En la nota que les daba lectura, Santa Elena es una provincia turística. En el caso de Manabí, Manta y Pedernales son dos playas. Manta probablemente una de las playas más lindas y de las ciudades más bonitas, no solo de Manabí, sino de todo el país. Y Portoviejo, la capital. Las 3 ciudades, los 3 cantones, escenarios de sicariatos, de violencia, de muerte.
Entonces pensemos en todas las consecuencias que hay detrás de toda esta ola de inseguridad. En ciudades, muchas de ellas, como les acabo de mencionar, 3 específicamente en Manabí, que son o podrían ser tranquilamente de los destinos turísticos más visitados, por todo lo que implican, por todo lo que ofrecen, por todo lo que tienen. Portoviejo es una ciudad preciosa. Después de la reconstrucción y del terremoto del 2016, Portoviejo vio ahí, en esa catástrofe, vio una oportunidad. Y digamos, los que tuvimos la oportunidad de conocer antes y después del terremoto a Portoviejo, somos testigos y podemos dar fe de que se trata de 2 ciudades totalmente diferentes. Portoviejo es una antes del terremoto, es una después del terremoto. Hoy es una ciudad lindísima, Portoviejo. Debería ser también de las más visitadas, de las más concurridas por el turismo nacional y extranjero en el país. Manta ni se diga. Y Pedernales también, para la gente que prefiere ir a Manabí y no a las playas de Esmeraldas, tiene en Pedernales una de las playas más cercanas, desde acá, desde Quito, ¿no? En estos lugares, además, no es un secreto para nadie, muchos deben saber, se come riquísimo y la gente en Manabí es súper agradable y un trato espectacular con los turistas. Entonces estamos perdiendo incluso la oportunidad de hacer de estos cantones, de estas ciudades, destinos que sean los preferidos de la gente cuando sale de Quito o de otros cantones de la serranía, del resto del país, para visitarlos. ¿Cómo pretendemos atraer al turismo si tenemos tales niveles de violencia? Y claro, el turismo es un giro nada más. Hay muchos otros giros de negocio que también dependen del flujo de gente que visita cuando recorre estos cantones y que no están vendiendo. Raúl Morales me ponía de ejemplo lo que ha sucedido este fin de semana en Imbabura, en donde están sintiendo también el impacto por que la gente ahora prefiere ya no viajar, y cuando viaja tampoco hacer paradas muy largas, para no exponerse. ¿Por qué? Por miedo a la inseguridad, por miedo a que te pase algo, así de simple. Pero en contrapartida y en absoluta contradicción con todo esto que acabamos de revisar, y fíjense ustedes qué lamentable, además, qué triste, a feriado seguido, después de Semana Santa, ahora tener que estar nuevamente hablando sobre los problemas de inseguridad que enfrenta el país y tener que estar nuevamente hablando sobre los números catastróficos que nos deja un nuevo feriado en el Ecuador. Violencia. Y esto no es percepción. Lo de Durán, como la ciudad más violenta y con más muertes violentas del mundo, no es percepción. Son los números los que arrojan un resultado negativo, no únicamente para Durán, sino para el país, porque cuando la gente en el exterior revise este ranking y esta lista, ¿dónde queda Durán? Ah, queda en Ecuador. Y habrá seguramente, como ha pasado en algunos países, ¿no?, que sus propias cancillerías o sus propios ministerios de relaciones exteriores les dicen a sus ciudadanos, si van a hacer turismo, de preferencia no visiten tal o cual país. Y en esa lista de países en rojo ya ha estado el Ecuador antes. Ha pasado con Estados Unidos, ha pasado con Canadá, ha pasado con otros países que a sus ciudadanos les han alertado: si van a salir, mucho cuidado con lo que está pasando en Ecuador. Entonces, ¿en serio queremos convertirnos en un destino? Empecemos a cambiar la realidad de este país.
Y para cambiar la realidad, primero y antes que querer o pretender convertirnos en un destino, en una potencia turística, solucionemos los problemas más domésticos como los que tenemos desde hace algunos años ya. Y a los que no hemos sabido dar soluciones. Es el tercer gobierno consecutivo, Moreno, con el que empezaron las masacres en las cárceles. Nunca se le puso la atención necesaria a lo que estaba sucediendo adentro. Nunca resolvieron aquellos conflictos tan graves, tan críticos. Después vino Lasso. Tampoco fue una prioridad para Lasso la seguridad. Y hoy, con el señor Noboa, lo que estamos viendo es que, al menos en el discurso, la seguridad tiene un valor. Pero el problema es que, y a mí lo que me da la impresión, y esto es lamentable, si es que es así, lejos de dar soluciones a este problema, lo que se está haciendo es utilizando al problema para tratar de comunicar efectivamente bien. Pero no se está solucionando. El verdadero problema no se está solucionando. Se están teniendo unas campañas publicitarias, como les decía yo hace un rato, bastante invasivas. Esta de las vallas, por ejemplo, era una valla cada 2-3 kilómetros, ¿no? Y después, cuando revisamos en redes sociales, el gobierno del señor Noboa es un gobierno que habla mucho sobre el tema de la seguridad. Pero a esa campaña publicitaria creo que hay que, señor presidente, señora ministra Palencia, tienen que acompañarle los resultados. Si ustedes no acompañan esa campaña de comunicación de resultados y de acciones concretas, creo que de poco va a servir. Aunque, digamos, tampoco es que le tengo mucha fe al nivel de criticidad de la mayor parte de la población, porque seguramente habrá quienes vean esas vallas y digan sí estamos mejor, y se creen para sí mismos esa percepción de seguridad de la que yo les hablaba hace un momento. Y justamente en un feriado que, como el anterior, vuelve a ser un feriado violento, vuelve a ser un feriado con muertes, vuelve a ser un feriado en el que tenemos que estar nuevamente hablando de crímenes, de temas que son absolutamente negativos. Coincide con algo que también me ha chocado, porque no solo es que me chocó ver esa publicidad invasiva y los resultados que no se compadecen de lo que quiere vender el gobierno con su publicidad, sino que también ha coincidido con la salida de el vocero y secretario de comunicación del gobierno, el señor Roberto Izurieta. Por acá alguien en el chat decía, ¿quién le puso a Moreno? Reclámenle a él. Bueno, después preguntemos quién puso a Lasso y quién puso a Noboa también, pues, ¿no? Sobre el tema de Moreno nos la pasamos hablando 4 años seguidos de su gobierno, los 4 años siguientes de Lasso, pero ya van 3 gobiernos. Y así como quieren siempre recordar quién lo postuló a Moreno, creo que también habría que recordar que Moreno no cumplió con su plan de gobierno. Él llegó con otros planes a gobernar, no dio continuidad a lo que era una hoja de ruta que estaba plenamente marcada, y ahí el resultado creo que todos lo sabemos, ¿no? Y les decía, este feriado violento coincide no solo con que yo haya visto esta campaña invasiva publicitaria con vallas en las vías, sino también con la salida y la despedida del señor Roberto Izurieta del gobierno. La crisis energética, desde el punto de vista comunicacional, fue muy mal manejada, tan mal manejada que
al vocero del gobierno no le quedó de otra que salir a inventarse la teoría de las famosas compuertas. Y que entiendo, es una teoría con la que el señor Izurieta creo que se va a morir, porque en unas entrevistas que ha concedido en los últimos días, no las he visto completas, he visto algunos extractos, él sigue defendiendo la tesis de las compuertas, ¿no? De que el correísmo abrió las compuertas de Masar y dejó correr el agua, sin que ésta genere y produzca electricidad, sin tomar en cuenta que más adelante de Masar habían por lo menos 2 hidroeléctricas más a donde iba a embalsarse el agua. Pero creo que al país entero le quedó muy claro que la tesis de Izurieta, de las compuertas y del complot, del correísmo, porque así lo dijo, quiso culpar al correísmo de la crisis energética, no fue otra cosa que una tomadura de pelo, ¿no? Una payasada completa, imperdonable para un cargo de la magnitud del que ostentaba Izurieta, que era el secretario de Comunicación. Y creo que también, o sea, digamos, no solo demostraba, digamos, una falta de recursos técnicos, por supuesto, que debió sentarse él junto a gente del Ministerio de Energía, gente de las empresas eléctricas para tratar de salir con una respuesta al país lo menos torpe posible, pero eso no fue lo que hicieron, fue todo lo contrario. Y creo que además refrenda esa tesis que yo vengo sosteniendo desde hace algunos años atrás, de que estos 3 gobiernos han operado, han gobernado y han comunicado creyendo que los ecuatorianos somos idiotas. Para algunas cosas probablemente sí podamos resultar bastante tontos los ecuatorianos, ¿no? Porque en realidad que esta gente nos ha mentido tantas veces y es que el país les ha confiado tantas otras veces también. Y coincide este fin de semana con la fiesta de despedida de Izurieta, porque el señor organizó una fiesta de despedida porque se va del gobierno al BID, como buena puerta giratoria, ¿no? Usan lo público para promocionarse, venderse bien y los organismos multilaterales se los llevan. Yo no tengo ningún problema, yo no soy ningún tipo de acomplejado, de que el hombre podía haber hecho haber botado la casa por la ventana, y si quería hacer una fiesta podía haber hecho la fiesta en donde él guste, en el hotel más caro, en el salón más caro, podía haber contratado el Estadio Atahualpa para hacer una fiesta de despedida. Todo bien, haga su fiesta de despedida. Pero después no la publicite, ¿no? Como la publicitó. Y subió unas fotos con un mensaje que además creo que pega bastante bien con un segundo feriado al hilo violento. Todo terminó en fiesta, decía el tweet o el hilo de tweets de Roberto Izurieta, acompañado de unas 8 fotografías, en donde a una de las tantas invitadas, claro, se la podía identificar, era la señora Mónica Palencia, la ministra encargada de la seguridad de este país, la ministra del Interior. En un nuevo feriado violento, cuando a Durán la ubican entre el ranking, la primera ciudad más insegura del planeta, para el gobierno de Izurieta, para el gobierno de Palencia, para el gobierno de Noboa, todo ha terminado en fiesta. Y en esa fiesta no solo estaba Palencia, que es la actual ministra del Interior, que es la ministra que debería encargarse de la seguridad de este país. También estaba Ramiro Rivera, el gerente de Diario El Comercio, que le debe las liquidaciones, las indemnizaciones a un centenar de ex trabajadores, de periodistas, de fotógrafos, de redactores, de trabajadores en general.
a quienes hasta el sol de hoy no les pagan las indemnizaciones ni las liquidaciones. Ahí estaba Ramiro Rivera, diputado de la Democracia Popular, hombre de Yamil Mahuad, y ahí estaba también Alfredo Borrero, el vicepresidente de Guillermo Lasso. Y una serie de personajes, yo insisto, hagan las fiestas que quieran, reúnanse con quien quieran, pero el momento en que salen a publicar con ese mensaje de que todo terminó en fiesta mientras al país lo siguen matando, lo que está demostrado es que esta gente cree que puede hacer con este país lo que le da la gana. Y créanme, yo estoy empezando a creer que sí, es así. Y yo lo que creo, insisto, porque así lo decidió el pueblo ecuatoriano, es que el de las fotografías en donde aparece Alfredo Borrero, Ramiro Rivera, tomándose los tragos, muriéndose de risa mientras a la gente le matan, ese es el país que se merece. Perdón, ese es el gobierno que se merece este país. ¿Qué tan distinto es el gobierno de Noboa del de Lasso? Nada, son los mismos. Vean las fotos en el Twitter de Surieta. Son los mismos, los que gobernaron con Lasso, los que gobiernan hoy con Noboa. Y esos son parte del gobierno que este país se merece.